El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El futuro de la ciudad de Palmira depende radicalmente del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Mucho se ha dicho, mucho se ha cacareado frente a ese instrumento para muchos demasiado técnico, pero que de alguna manera es el derrotero que debe marcar las líneas gruesas de hacia dónde debe ir, qué vocación de ciudad debe fortalecerse, en tanto el territorio, en tanto sus posibilidades de crecimiento, de inversión, de ordenamiento. La ciudad de Palmira ha tenido en su historia unas grandes ventajas. Muchos todavía siguen de una manera, ¿cómo será? El sentimiento, viven del pasado con relación precisamente al tema de la capital agrícola de Colombia. Sin embargo, irónicamente, es el monocultivo de la caña que ha sido el gran ordenador y controlador del crecimiento desordenado de una ciudad como Palmira. Lógicamente se ven otros municipios del departamento del Valle del Cauca. Cómo negociar precisamente y sobre todo hoy día, cuando el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente Gustavo Petro establece unas áreas de seguridad alimentaria que no estaban concebidas en otrora y que hoy debe ser articulado en los POTs, en tanto que involucra 1 kilómetro a la redonda de los cascos urbanos. Estamos hablando, sembramos desarrollo, sembramos comida, ¿qué hacer? Y si se logró atemperar finalmente el POT de la ciudad, que ya está precisamente en recta final para el estudio del Consejo de la Ciudad de Palmira, o finalmente el plumazo. Digo plumazo porque ya se lo dije al alcalde aquí. El plumazo, ya le preguntamos si ya había comprado el bolígrafo para hacerlo por decreto, si en tanto el Consejo de la Ciudad, pues en sus saber y entender político, no se articulan al desarrollo de la ciudad en los próximos 12 años. De eso es que vamos a hablar el día de hoy, nada más ni nada menos que con la secretaria de Planeación del municipio de Palmira, la doctora Marta Gualteros. Doctor Helio Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos a través del canal CNC. La invitación para que le dé me gusta, nos siga y comparta este espacio de información y opinión. Doctor Loaiza, ¿usted cree que es posible que la norma hoy establecida precisamente por el presidente desde el Plan de Desarrollo está de alguna manera favoreciendo estos proyectos a futuro del territorio, y en este caso de la ciudad de Palmira, que tiene un atraso ya cercano a los 20 años en la actualización de su POT? A ver, buenas tardes para ti, para los compañeros, para la Marta Gualteros. La verdad es que usted toca un tema que tiene que ver con la caña, y ese tema de la caña tiene que ver con el agua, porque la mayor parte del agua que viene de la montaña surte fundamentalmente los cultivos de caña. Por eso los cultivos de pan coger se acabaron. En ese orden de ideas, cuando usted habla de que 1 kilómetro por fuera del casco urbano no puede ser cultivado en caña, sino que debe ser cultivado en los frutos de pan coger para garantizar la seguridad alimentaria, como lo ha planteado el presidente Petro. Yo creo que esa herramienta del Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento básico para el POT, porque vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar de la producción agropecuaria, pero también vamos a hablar de lo otro, que es la generación de empleo,
la industrialización y la comercialización del municipio con algo que tú dijiste, Diego. ¿Para dónde vamos, jefe de planeación? ¿Cuál es el futuro de la ciudad? Agrícola, industrial, comercial, turístico, pero tenemos que tener una ruta, y eso está allí, en lo que ellos acaban de elaborar, que entregaron al Consejo en el día de ayer, y que a partir de ayer tienen 90 días que le alcanzan hasta diciembre para aprobar el POT. Perfecto. Francisco, muy buenas tardes. Escuchando aquí al doctor William Loaiza, deja entrever algo que me parece que es bien interesante, y es hasta dónde las próximas administraciones, y a propósito que estamos en plena temporada electoral, sí van a tomarse en serio el POT. Lo digo porque los porcentajes de cumplimiento del POT, el que está vigente todavía, ni siquiera llegaron al 35%. Se generaron planes de desarrollo por fuera del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué nos puede garantizar que no sea así y que entre en disciplina de la ley los próximos mandatarios, los próximos 3 mandatarios? Diego, con las buenas tardes para ti, para los compañeros, para los televidentes, cibernautas y para la doctora Marta Gualteros. Mire, yo pienso que quien le va a poner el cascabel al gato debe ser la ciudadanía misma del municipio de Palmira, obviamente, que tiene que estar casi que de veedor ciudadano de oficio de que las personas encargadas, responsables del cumplimiento, administración municipal, también metamos al Consejo Municipal, cumplan a cabalidad con su labor. No podemos seguir pasando como con el plan actual, el que está totalmente desactualizado, usted bien lo apunta, 30 y pico % de ejecución en 16, casi 20 años, por Dios. Y la gente, mutis por el foro, eso se nos volvió paisaje. La responsabilidad es compartida, administración, consejo, pero ciudadanía en general, que tiene que estar con los ojos, con la lupa puesta encima de la ejecución en el POT. Doctora Marta Gualteros, agradeciéndole su presencia hoy en esta mesa. Quería hacer un poco este preámbulo, y escúcheme un poco extenso, pero creo yo que hay que generar puntos de referencia para que el televidente, el palmirano, comprenda la importancia fundamental que tiene la implementación, la aprobación primero y la implementación posterior del nuevo plan de ordenamiento territorial. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como bien ustedes lo dicen, el día de ayer nosotros radicamos el plan de ordenamiento territorial en el Consejo Municipal, y pues en este momento la agenda la pone el Consejo Municipal en términos de la citación a las diferentes sesiones que sean necesarias. También se prevé la norma que debe haber un cabildo abierto, que también debe ser citado por el Consejo Municipal. Nosotros desde la administración pues estamos totalmente prestos a estar en todas las sesiones, porque nuestro máximo interés es que el proyecto se estudie y que sea aprobado. Y en ese sentido estamos totalmente alineados. Si me permite, me gustaría arrancar en términos de la importancia por algo que tú has dicho, y es cómo el plan de ordenamiento territorial de nuestro municipio materializa aquellas apuestas del orden nacional. Y efectivamente nosotros en el plan de ordenamiento del gobierno nacional encontramos directrices súper claras en términos de lo que deben hacer los territorios. Y es cierto, de hecho a nivel nacional se habla del tema de las transformaciones, como es la forma en que está armado el plan de desarrollo nacional, y hay dos especialmente a la que hemos alineado, una que tiene que ver pues obviamente con todo el ordenamiento, como tú lo mencionas, alrededor del agua y el tema de la justicia ambiental. Ahí nosotros de hecho tenemos uno de los grandes componentes y las grandes inversiones alrededor del plan de ordenamiento territorial está hacia el tema de cambio climático, el tema de medio ambiente, y hay una segunda transformación que plantea el plan de desarrollo, y es todo lo que tiene que ver con la convergencia regional. Cómo desde el plan de ordenamiento territorial nosotros fortalecemos esa consolidación urbana, pero también generamos ese equilibrio con los centros poblados a nivel municipal, cómo también se generan esos mecanismos desde el plan de ordenamiento para que se dé esto. La siguiente pregunta que tú me hacías, o el siguiente enfoque, es hacia dónde vamos con el plan de ordenamiento territorial y por qué es importante.
ya ustedes lo mencionaron, ustedes lo tienen absolutamente claro, y es que el plan de ordenamiento territorial, recordemos, es aquella, materializa las políticas, las normas, los proyectos y los presupuestos que se deben dar para consolidar ese espacio físico del territorio. Y ese espacio físico, ¿qué significa? Es que es el plan de ordenamiento territorial, esa apuesta de largo plazo, la que piensa hacia dónde y cómo crece el casco urbano, cómo crece la ciudad, cómo crecen los centros poblados, y alrededor de esa visión de cómo crece la ciudad en su población, cómo va a crecer la ciudad en términos de la actividad económica, se identifican y se desarrollan y se ponen los lineamientos, cómo va a preservar las fuentes hídricas, cómo va a desarrollar el tema de los servicios públicos, si esos servicios públicos tienen fuentes que los abastezcan, hacia dónde van las vías de nuestro territorio, hacia dónde o cómo va a jugar el espacio público para que tengamos una mejor calidad de vida, cómo se protege el suelo rural. El suelo rural, ¿cómo se protege? Hay una directriz nacional y es que el suelo rural se debe proteger para las actividades agropecuarias, y en ese sentido es muy restringido y así tiene que ser. También desde esa visión de largo plazo es dónde va a quedar ubicada la actividad económica, y la actividad económica tiene diferentes impactos, entonces también ubicamos esas actividades económicas de menor impacto en los centros poblados y de mayor impacto en el corredor que le hemos llamado el corredor empresarial. También esa visión de largo plazo plantea esa protección al tema del patrimonio y el tema del turismo como un eje articulador de ese plan de ordenamiento territorial. Y algo que tú mencionabas, Diego, y es que Palmira ha sido históricamente identificado como una ciudad, como un municipio agrícola. Yo estoy de acuerdo contigo, nuestra dinámica ha cambiado, nosotros efectivamente tenemos una actividad agrícola muy importante, pero Palmira, por su ubicación geoestratégica, por las mismas vías, pues sus mismos desarrollos, ha venido asentando una serie de industrias de actividad logística que generan empleo, que generan dinámica, y obviamente actividades agroindustriales que es necesario darles cabida. Eso no significa, porque no se le está quitando en términos de la cantidad de suelo para la actividad agrícola, no le estamos quitando nada, por así decirlo, sino como nosotros había un gran sector para el turismo, lo generamos para hacia otros usos, y en ese sentido estamos reconociendo esa visión de mayores sectores productivos en la ciudad. Por todas estas razones, en el municipio, por todas estas razones, lo que hace el POT es ubicar una visión, o se llama modelo de ocupación de manera técnica, y ese modelo de ocupación marca una forma de desarrollo del municipio de Palmira. En esa filosofía de la Constitución Política de Colombia, este proceso del POT debe pasar varios filtros. Sí. La comunidad, la academia, las autoridades ambientales, el Consejo Municipal, en la etapa de lo que ha sido el paso por la CBC. ¿Qué se puede conocer? Todo lo pueden conocer. Nosotros salimos de la CBC creo que el 26 de julio, y ese día en que salimos nosotros enseguida, ustedes ahorita pueden entrar a la página web, está todo publicado, está publicado todo el acta de concertación. Desde ese día, desde julio, agosto, casi 2 meses, está publicado el acta de concertación, está publicado el documento, el proyecto de acuerdo que salió de la reunión de concertación, publicado en la página web de nosotros, salió un boletín de prensa para que quienes quieran acceder, está publicado toda la cartografía, los diagnósticos, todos los soportes técnicos, está publicado todo. De eso ya fue incluido entonces en el proyecto que se radica ayer. Claro, a ver, voy a contarles de las fases. Nosotros, un plan de ordenamiento territorial tiene diferentes fases. Una primera que es revisar qué había. Entonces se construye el expediente municipal que no existía y se monta un sistema de seguimiento y evaluación del POT. Y ustedes dirán, ¿y para qué van a hacer eso si ya el POT fue del año 2001
era necesario, nosotros necesitamos saber qué se había logrado consolidar. Montamos el expediente, montamos el sistema de seguimiento y evaluación, y ustedes en la página web van a encontrar la evaluación del 2020, 21 y 22, y estamos armando la del 2023. Era necesario medir qué se había logrado de ese primer ejercicio que es vigente del 2001. Entonces montamos el año 2020, básicamente nos dedicamos a identificar toda esa información, pero además a cerrar un contrato que se había hecho con el DNP en algo que llamó Postmodernos, que se contrató a una empresa española y empezaron a hacer un ejercicio. Entonces estuvimos cerrando ese contrato con esa empresa. Finalmente esa información que nos entregó pues no sirvió, se hicieron todas las observaciones al DNP, ya liquidamos ese contrato, se liquidó solo el año pasado, y en el año 2021 empezamos a armar, a contratar los estudios de riesgo. Los estudios de riesgo son estudios muy específicos, tienen que ser una entidad muy especializada. Nosotros tenemos la ventaja en el Valle del Cauca, tenemos el Observatorio Sismológico de Occidente, que todos ustedes conocen. Ellos son expertos en riesgo de movimiento de masas, en temas de inundación, tienen los software, tienen el equipo técnico, los contratamos nosotros a ellos y empezamos a hacer el primer diagnóstico que se publicó en diciembre del año 2021. En el año 2022 empezamos el proceso, en el año 2021 en la fase de diagnóstico, fuera a recoger información, de recoger información de campo, se empieza un ejercicio de participación ciudadana. Ese ejercicio de participación ciudadana fue entre lo virtual y lo físico, por esa situación que estamos saliendo de pandemia. En el año 2022 arrancamos el tema de formulación en febrero del año pasado. Recuerdo mucho que fuimos al Consejo Municipal, les dijimos: señores, vamos a arrancar el tema de formulación, esta es nuestra estrategia de participación. Es más, esperamos, contándoles de cada dimensión qué se espera, qué se debe producir. Arrancamos la estrategia de formulación e hicimos un esfuerzo gigante para solventar todo el tema de participación ciudadana. Ustedes hoy en el transcurso del día queda publicado en la página nuestra y en el Consejo Esperamos, toda la información, está publicado todo el documento de participación, donde cada una de las 1.500, 1.600 observaciones que nos hicieron tienen una respuesta de las comunidades. Entonces arrancamos el ejercicio de formulación, que termina en octubre del año pasado, y una vez terminamos la formulación pasamos a la CBC. Nosotros el documento que le entregamos a la CBC enseguida lo publicamos y pudo haber tenido acceso cualquier ciudadano. Siempre hemos publicado toda la información. En la CBC arranca todo este tema de concertación, que no es fácil, que es compleja por todos los temas normativos, ambientales, y porque hay decisiones que se toman que no necesariamente, que terminan afectando en buena medida a las comunidades por temas normativos. Ejemplo, si hay comunidades asentadas en las franjas de los ríos, pues hay que moverlas y hay que tomar decisiones. Bueno, entonces tienes que ubicarlas, y eso significa presupuesto, significa mover las acciones. Una vez salimos de la CBC, que duramos 8 meses, que yo jamás, les tengo que confesar, yo jamás me imaginé en mis mejores cuentas que yo estaría en este momento radicándole al Consejo Municipal. Cuando contratamos los estudios de riesgo nos los entregaban en mayo y nos entregaron en octubre. ¿Por qué? Porque resulta que la CBC nos solicitó hacer unos estudios de detalle que eran necesarios. Afortunadamente tomamos la decisión de hacerlos y contratarlos, hicimos un otro sí, que además después me enteré, en este momento hay muchos POTS que se han intentado concertar con la autoridad ambiental, que no se han podido porque no tienen estudios de detalle. De hecho, el único POT que se ha concertado fuera el de Buga y es el de Palmira, y si hay unos 2 esquemas básicos que presentaron 2 municipios muy pequeños. De resto, pues están ahí parados todavía. Salimos de CBC y sigue el paso con CTP, que es el Consejo Territorial de Planeación. Nosotros arrancamos, el CTP fue afortunadamente muy receptivo, sabiendo que no es un tema, el plan de ordenamiento sí es muy técnico, es muy normativo, tiene que tener mucho fundamento.
¿Qué hicimos con el CTP? Empezamos desde febrero a estudiar el POT. Hacíamos reuniones cada 8 días estudiando qué pasa en el sistema ambiental y demás. Perdóneme, es que aquí estuvo un candidato a la alcaldía, un miembro del consejo del CPT. Ajá. Nosotros aquí llegamos a una conclusión y quiero, escúcheme que le corte un poco allí, es Guillermo Gómez. exactamente, ¿qué exactamente función cumple el CPT sin ninguna observación es vinculante? Lo que les mandan a ellos, así igualito sale. Usted no dice, ese canto a la bandera, ¿para qué? No, yo creo que hay, a ver, no sé cuándo se lo... ¿Estoy equivocado? No, por supuesto que está equivocado. No, o alguien de los... Bueno, a ver, sí es vinculante. Perdón, no es vinculante, es un concepto. Es un consejo. Pero para nosotros, de hecho está publicado, cada una de las observaciones tiene una respuesta, si fue acogida o no fue acogida. O sea, por primera vez, yo fui consejera del CTP, por primera vez el concepto, o sea, ellos hicieron no me acuerdo si fueron 130 o 140 observaciones. Okay. Y cada observación la analizamos. Y antes de radicar al Consejo Municipal, nosotros le contestamos al CTP y les dijimos, esto sí y esto no. ¿Algunas fueron acogidas? Fueron acogidas varias, por ejemplo. Varias, no, bastante. Todo el tema de equipamientos. El tema de equipamientos nos lo entregaron previo. El tema de equipamientos lo entregaron previo. Entonces ellos nos hicieron observaciones de diagnóstico, ajustamos los mapas de equipamientos. Habían normas que no se podían, habían situaciones que no podíamos resolver por temas normativos, pero muchas fueron acogidas. También nos entregaron previamente todo el tema de construcción. Entonces, el sector construcción nos entregó como 90 observaciones. Nos sentamos y hubo unas que sí y otras que no. Por ejemplo, ellos nos decían, ustedes tienen que el área de sesión para equipamiento la tienen en 8, nosotros queremos que sea en 3. Nosotros tenemos una apuesta de ciudad, tiene que ser 8, además ya está concertado con la CBC. 8 pisos. 8 metros. 8 metros de espacio público, 8%, perdón, del área si hay un proyecto urbanístico, hay que hacer unas sesiones, hay unas sesiones para espacio público y unas sesiones para equipamientos. Okay. Entonces ellos querían que nosotros le bajáramos y demás, pero nosotros, acuérdese que en el plan de ordenamiento territorial usted tiene muchos intereses. Pero eso venía de los constructores. Claro, ellos están interesados en soltar minimizar el espacio para pero la ganancia. En general nos pasó con todos. Sí, o sea, sí. En general cuando nos sentamos con el tema de equipamiento, entonces las personas de equipamiento, entonces están las iglesias y las iglesias nos dijeron, ustedes no nos pueden poner a nosotros la misma norma de parqueaderos que le están poniendo a los demás equipamientos. Y resulta que sí, nosotros tenemos que garantizar que hayan parqueaderos en esos equipamientos, porque el tema de la movilidad lo resuelven en la calle. Claro. Entonces, entonces lo que les quiero decir es, las observaciones del CTP sí fueron tenidas en cuenta en muchas ocasiones y en las otras les dijimos no, como casos que les estoy diciendo, nosotros que para las iglesias no va a haber, no, para todas, o sea, nosotros somos un país laico, nosotros tenemos un problema de movilidad, ustedes ven una iglesia y hay 50,000 carros, tienen que resolverlo y las normas son generales. Entonces, lo que les quiero decir es que sí se revisaron todas las observaciones, se respondieron todas las observaciones, se incluyeron aquellas que eran necesarias incluirse y se dieron las explicaciones en aquellas que no podíamos darles claridad. Bueno, venga, yo saludo aquí porque se me está llenando. Joana Gaitana Marínez de Gallego, Rafael Corrales, John Haider Belandia, Luz Rengifo, Judy Astrid Carvajal, Ricardo Guzmán López en Comuna 1, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Felipe Taborda, John Freyman Granada, José Abelardo Quintero Morales, acabo de escribir. Bueno, comentario, voy a leerlo, tal cual, toda la carrera, los concejales andan en campaña. Qué ineptos esta administración. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí es donde ahí está. quedo yo como que... Okay. No, es que no había, eso lo escribió cuando no había empezado el programa. Debe ser mi amigo José Abelardo. Bueno, vamos a un corte a comerciales y ya regresamos con el derrotero, sobre todo porque algo que me parece maravilloso. La
La parte técnica ya se surtió y es el cabildeo político para ver si se aprueba o no se aprueba o se firma. Yo le tengo 35 minutos de razones de ayer. Bueno, listo. Vamos a conversar y ya regresamos con la señora secretaria de Planeación, Marta Walteros. En tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Somos una ciudad pujante, llena de ventajas y virtudes. Vamos a tomar la iniciativa de transformar a Palmira. Vamos a actuar con decisión. Juntos haremos de Palmira un lugar de oportunidades para todos. Vamos a devolver la esperanza a nuestra gente. Todo será posible si trabajamos en equipo. Somos la Palmira ejemplar. Por eso nosotros vamos con Víctor Ramos, alcalde de Palmira. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ver un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145 Ferrocarril. Palmimotos CDA. Los palmiranos estamos cerca de tener nuestra terminal. No más espacios en la mitad de la calle para poder estacionar. Necesitábamos un lugar seguro donde esperar el bus y mejorar la movilidad del municipio. Y gracias a la administración del alcalde Óscar Escobar, tenemos los estudios, el lote y hasta un contrato firmado. La Terminal Sur está en camino. Nosotros poder tener un lugar y encontrar el autobús que necesitemos para el sitio que sea es básico. Bueno, estamos muy felices. Han sido 4 años de la campaña de trabajo muy duro para llegar a este momento de estudios, de gestiones, de recursos, para que podamos tener por fin una terminal como se merece Palmira. No, esto no es un juego. Dilian trajo a los deportistas del Valle a competir de nuevo por su tierra. Esto es experiencia. Con Dilian, el Valle volvió a ser el campeón en los Juegos Nacionales. Esto es autoridad. Yo voto por la experiencia, voto por la autoridad, voto por Dilian. Dilian Gobernadora, experiencia y autoridad. Publicidad política pagada.
Colegio Comercial de Palmira, OETH. Liderazgo, tradición, excelencia, calidad y compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. Matricúlate y haz parte de la familia OETH. Agenda tu cita en las líneas de atención 311-844-9494, 313-616-0808. Colegio Comercial de Palmira, OETH. Educadores por naturaleza. Matricúlate ya. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Tantos cuentos. Tantos cuentos. Tantos cuentos. Tantos cuentos. Muy bien, regresamos a este segundo momento a propósito del Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo proyecto fue radicado en el Consejo de la Ciudad de Palmira. Consejo que le tocará bailar, y aquí sin ambajes, les tocará bailar con la más fea. Aprueben o no aprueben, entrará en discusión el futuro de la ciudad de Palmira y estará en manos de los concejales. Ojo con esto, ya ha pasado el filtro de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que políticamente es de la misma línea de la mayoría planadora del Consejo de la Ciudad. Allá verán ellos si van en contravía a lo que ya la CBC en la concertación le aprobó a la ciudad de Palmira al proyecto de municipio. Ahí habría que tener un primer elemento. Segundo elemento, que si se van, que si continúan, que si eligen a otros, eso ya es problema de ellos. Pero está en manos de los 19 señores y señoras si la ciudad va a tener de una vez por todas un plan de ordenamiento territorial. Ojo, técnicamente ya está aprobado por la autoridad ambiental, que es prácticamente el marco de referencia. ¿Cuál va a ser el derrotero en este pugilato con el Consejo? Bueno, yo no voy a casar de peleas que no son mías. Doctora Marta Gualteros, ¿cómo va a ser ese trámite político? Entiéndame bien, político, para que el Consejo apruebe y no tengamos que ir en ley a que sea decretado por el propio alcalde de un plumazo. Bueno, yo estoy convencida que el plan de ordenamiento territorial que proyectamos para nuestra ciudad, para nuestro municipio, resuelve muchos temas históricos, problemas históricos que benefician a muchas personas. Ejemplo, nosotros en el plan de ordenamiento territorial estamos colocando normas claras para que en Palmira no vuelva a presentarse situaciones como las que han sucedido hoy con las flores 2 y 3 que no tienen servicios públicos. En ese sentido, nosotros tomamos una decisión de ordenamiento territorial y es igual perímetro sanitario, igual perímetro urbano. Eso significa que hubo predios que estaban en la parte urbana que pasan a zonas de expansión y que para poder ser vinculadas nuevamente al área urbana tienen que resolver el tema de servicios públicos. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros vamos a garantizar que las comunidades cuando compren una vivienda no terminen en una situación como la que se puede dar. Segundo, hay muchos elementos. Segundo tema, nuestra ciudad o nuestro centro, el centro de nuestra ciudad ha venido bloqueado en su desarrollo, está a un piso. Y es muy importante generar una dinámica de desarrollo mayor en el centro de nuestra ciudad, en la medida en que permitamos unas mayores alturas. Y en ese sentido nosotros beneficiamos a los pequeños comerciantes, se genera una dinámica alrededor del centro de la ciudad.
Hay otro elemento muy importante. Nosotros tenemos una serie de comunidades que están hoy afectadas por riesgo ambiental y que no se les ha dado una solución históricamente. Está Techo Azul, está Piles, está esa comunidad que está sobre el río Cauca. El POT, claro, tenemos, por primera vez se tienen tiempos, se tienen proyectos y se tienen dependencias encargadas para resolver ese tema, pero además se generan unos recursos que permiten fondear unos fondos, disculpen la redundancia, que tendrían esa destinación. Y así le puedo hablar de una serie de situaciones que llevan a que se resuelvan problemas de comunidad. Otro elemento importantísimo. Los centros poblados hoy tienen unas deficiencias en servicios públicos, en infraestructura, en movilidad, que también es histórica. ¿Qué hacemos nosotros con el plan de ordenamiento? Nosotros con el plan de ordenamiento lo que hacemos es estudiar esos desequilibrios e identificamos las normas, los proyectos y los recursos que deben ir orientados para resolver problemas de servicios públicos que históricamente las comunidades no los tienen. Y en ese sentido el plan de ordenamiento territorial, a diferencia, porque la norma se ha venido desarrollando y ha venido siendo mucho más vinculante y vigilante, en ese sentido, cuando se apruebe el POT quedan con unos proyectos que deben ser de obligatorio cumplimiento. No es como ahora, bueno, además porque tenemos los proyectos vencidos. Ustedes saben que en el plan de ordenamiento territorial los proyectos prácticamente no tienen doliente, no tienen presupuesto, no tienen temporalidad. Ahora el mandatario que siga en los próximos 4 años debe obligatoriamente incluir en su plan de desarrollo las obras, los proyectos que son de competencia de su vigencia. ¿Y qué significa? De hecho, nosotros en el presupuesto que lo estamos armando en este momento presupuesto 2024, estamos dejando ya acciones de corto plazo. Nosotros estamos dejando hoy un presupuesto para la compra del predio, para el traslado de AMAI, de Techo Azul. También nos corresponde dejar recursos para los estudios, los estudios de detalle de Piles. De una vez significa, y nosotros tenemos que ser coherentes, que deben incluirse en esos proyectos. Con todo esto, ¿a qué voy? A que, y eso lo hemos venido diciendo en las diferentes comunidades, y ese es el mensaje que le doy a los diferentes candidatos, a la alcaldía y al consejo municipal y a los mismos concejales actuales, es que pensemos en Palmira de manera objetiva, pensando en su realidad, que está muy bien justificada. Aquí nosotros cuando definimos los proyectos, las normas, no lo hicimos con apasionamientos, lo hicimos con justificación técnica, con justificación jurídica, y en ese sentido yo creo que precisamente son aquellos sectores los que van a decir el POT es necesario para la ciudad y para el municipio. Doctora Guanteros, yo tengo una gran preocupación, yo no sé, es que las normas han cambiado. Entonces una cosa es planeación y otra cosa es la curaduría urbana. Entonces el uno autoriza unas cosas y el otro autoriza otras. 2 ejemplos le voy a colocar. El edificio Valderrama, en el centro de la ciudad, sobre la calle 29, fue tumbado y ahí montaron un parqueadero. Con unas latas. Donde los muros. Ni siquiera, ni siquiera pues un parqueadero construido con elegancia, no. Eso es una lata fea, horrorosa, en todo el centro de la ciudad. Y como si fuera poco, a la altura de la carrera 25 con calle 31, hay una casa que tiene unas paredes de 80 centímetros, si no menos, de ancho, y han hecho 5 locales. Y tumbaron las paredes y las ventanas, y eso funciona. ¿Por qué? ¿Curaduría se va a engranar con el POT y con planeación? Curaduría, se me olvidaba cuando le estaba contando los procesos. En Palmira nosotros tenemos algo que llama el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, que es el comité asesor del alcalde, de la alcaldía en temas de ordenamiento, y ahí están las 2 curadurías, está la Sociedad de Arquitectos, están las universidades, ellos han venido haciendo parte de este ejercicio a través del Consejo Consultivo. Pero le voy a contar, cuando yo les digo que el POT va a resolver muchas situaciones que hoy no se pueden resolver fácilmente, una de ellas es el patrimonio. El plan de ordenamiento territorial hoy, esos bienes que tú mencionas ni están definidos como bienes de interés cultural,
ni hay normas claras, nunca se hizo un estudio de valoración de esos bienes. En el plan de ordenamiento territorial que estamos proponiendo hay un capítulo exclusivo para el tema del patrimonio, para que se haga una valoración. De hecho, nosotros dejamos listados con ficha técnica los diferentes, hicimos un recorrido de campo, diferentes temas diferentes edificaciones como potenciales bienes de interés cultural. Entonces se debe montar un comité municipal de patrimonio, se deben hacer unos estudios y quedan unas normas claras en términos del patrimonio. Hoy, desafortunadamente, el plan de ordenamiento territorial no tiene muelas, por así decirlo, para resolver ese problema, el actual. Y eso lo tuvimos en cuenta porque a mí me pidieron concepto y no es un bien de interés cultural, no hay una norma. Entonces, precisamente son esas las situaciones que necesitamos que se apruebe un plan de ordenamiento para colocarle barrera a que no se siga destruyendo el tema patrimonial de la ciudad. En esta fase en la cual se encuentra el POT de Palmira y tratándose de la doctora Marta Gualtero, que yo quiero saber sobre su competencia frente al trámite en el Consejo Municipal. ¿Usted es la responsable de que tenga buen término el estudio del POT en el Consejo Municipal o es otro funcionario de la alcaldía? ¿Hay como una especie de enlace, hay otra secretaría que va a estar más pendiente de eso? No, yo sé, a ver, yo sí la responsable. Porque yo le voy a decir por qué. Porque la obligación de la alcaldía es radicar el proyecto. Y entonces, ¿quién posibilita que ese proyecto sea estudiado? Porque ya empezaron a aparecer inconvenientes. Por ejemplo, en la sesión de ayer, en el Consejo, se cuestionó algo de forma, que radicaron, que la información que lo físico no coincidía está con almacenado, lo digital, que lo digital estaba almacenado en un repositorio público, que estaban los archivos riesgosos, que no sé qué, que entonces enviándolo uno a uno, o sea, la importancia del POT hoy para no el ciudadano, hoy no sesionaron. La importancia del POT para el ciudadano palmirano se diluyó en el tierrero que se ha formado entre el ir y el venir, y perdónenme, el rifirrafe entre consejo y edificio. Bueno, en términos de competencia, el ordenamiento territorial le corresponde a la Secretaría de Planeación. Y yo soy la interlocutora en términos del proyecto de acuerdo. Obviamente tenemos la oficina jurídica, pero es mi responsabilidad. El plan de ordenamiento territorial no significa que yo haya trabajado sola. Sola me refiero a como planeación, porque igual tengo un equipo. Resulta que, por ejemplo, los temas de infraestructura, pues obviamente que los trabajé con la Secretaría de Infraestructura, los temas sanitarios con ellos, los temas de movilidad con la Secretaría de Tránsito. O sea, se hizo un trabajo donde planeación es la responsable del documento del proyecto de acuerdo. Y nosotros, mi competencia no es solo radicar, mi labor no llega ahí. Nosotros estaremos dando todas las sustentaciones, acompañando al consejo, haciendo las socializaciones, dando las justificaciones técnicas del caso, facilitando todos los procesos, todas las dinámicas. Estamos ahí y obviamente yo estaré como interlocutora en todo ese ejercicio. Hay un tema allí a propósito del plan de ordenamiento territorial y es un concepto que usted es economista, ¿cierto, doctora? Ok, usted me puede dar cátedra sobre el tema de la plusvalía, valor de la tierra cuando cambia precisamente del casco urbano o al revés, pasa del rural y es absorbido en las famosas áreas de expansión. Resulta que estudiando a Palmira, yo no sé si es la única, pero es una ciudad que se permite el lujo de generar plusvalía y no cobrarla. ¿Cómo hacemos allí? Ese plan de ordenamiento territorial le va a decir, doctor finquero, usted, gracias por dejar absorber su tierra para otro tipo de vocación, pero mijo, acuérdese que ese valor que usted lo hizo rico de un plumazo de un día para otro, debe reflejarse en impuestos. ¿Cómo vamos a manejar ese asunto? Porque va a ser más de 260 hectáreas en ese bendito cuento. A ver, resulta que nosotros, la plusvalía hace parte del estatuto tributario del año, creo que el año 2005, 2010, pero nunca había sido reglamentada. No había sido reglamentada
y eso es hablando de como economista, un costo de oportunidad que se perdió ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si lo que tú dices, Diego, pasa un predio de la parte de zona de expansión o rural a urbano, se enriquece la persona y la alcaldía se queda con las obligaciones, en términos de las obligaciones que significan de equipamientos y demás. Nosotros ya reglamentamos la plusvalía en el año 2021, en este momento estamos haciendo los avalúos y no les voy a dar la información, pero muy pronto estaremos concretando por primera vez el cobro por plusvalía con unos valores muy significativos y va a ser una fuente de generación de recursos para la alcaldía muy importante. Perdón, doctora Marta, me piden que por favor se acerque un poco más a la mesa al micrófono porque... Que ella está huyendo de mí. Doctor Bloisa, por favor. Entonces, ya sabemos, la próxima vez... Acá, a este lado, por favor. Entonces, bueno, la plusvalía va a ser una fuente de recursos para el municipio. Es más, estamos ajustando el decreto de la plusvalía porque vamos a incluir obras por plusvalía. Obras por plusvalía donde aquellos empresarios que quieran o aquellos constructores o aquellas inversionistas que tengan ese ajuste de plusvalía, ese mayor valor por el cambio de uso de sus predios, pueden hacer pago anticipado de la plusvalía a través de obras. Y eso significa... ¿Como un cruce de cuentas? Como un cruce de cuentas, como sucede en los municipios PEDET, que hay empresarios que hacen cruce de cuentas alrededor de la renta. La escuela a cambio de... Sí, y eso va a salir también, lo vamos a dejar reglamentado, pero van a haber otros instrumentos. Nosotros, como ustedes saben, estamos pensando en una ciudad consolidada y en ese sentido vamos a tener mayores alturas en algunos sectores y vamos a tener algo que se llama cargas y beneficios, que es un costo, un sobrecosto o un valor que le va a entrar a la alcaldía por mayores alturas. ¿Por qué? Porque resulta que si bien los empresarios o los constructores van a tener esa posibilidad, pero nos ayudan a compartir con nosotros el cambio en las redes de servicios públicos, alcantarillado, que hay retos gigantes. El modelo de ocupación implica una ciudad con mayores posibilidades para la vida de los ciudadanos, implica mayores costos e implica mayores inversiones. También hay otro instrumento que es el estatuto de valorización, no lo dejamos nosotros montado. Eso también debe ser un instrumento que la administración o las administraciones que vengan deben desarrollar, y es que Palmira puede tener obras por valorización. Resulta que a nivel nacional hay un ranking, ese ranking de municipios que tienen mayor capacidad de gestionar recursos o rentas alrededor del uso del suelo. Nosotros somos los 350 a nivel nacional. Nosotros no tenemos capacidad de generar, con esas tierras tan ricas y maravillosas que tiene el municipio, de que le llegue al Estado. Eso se quedan los particulares ese dinero, y por eso esos mecanismos los hemos dejado claros en el plan de ordenamiento territorial. Mire, aquí estoy leyendo las líneas gruesas del plan de desarrollo del presidente Petro. Sí. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con algo que me llama muchísimo la atención, y es materia crítica hoy para la ciudad de Palmira. Dicen que por la forma. Sin embargo, uno podría decir, Palmira se adelantó al plan de desarrollo nacional con acelerar el catastro multipropósito, donde obligaba que el 70% del territorio colombiano al 2026 estuviera actualizado. Palmira estuvo muy por delante incluso de la propia propuesta del gobierno nacional. Yo sé que faltan unos meses. ¿Usted queda tranquila, se va tranquila con ese proceso hecho por la ciudad de Palmira? ¿Del catastro? Bueno, son dos temas. Palmira tenía un atraso en actualización catastral. No soy experta ni conozco mucho la norma de actualización, quiero decirlo. Y en ese sentido, por ejemplo, en términos del plan de ordenamiento territorial, que esa pregunta me la han hecho en todos los espacios, los valores la actualización, el valor de la tierra y demás, no hace parte como una entrada del plan de ordenamiento territorial, no se tiene en cuenta esa variable, pero sí la información de la actualización catastral de predio a predio, para nosotros fue maravillosa, en términos de la información georreferenciada. ¿Por qué? Porque nosotros en el plan de ordenamiento toda la norma está quedando a predio a predio. Predio a predio usted se entra y usted sabe el uso de suelo. O sea, para nosotros fue fundamental
De hecho, a nivel nacional, en el tema de ordenamiento territorial es fundamental tener ese catastro actualizado, y a nosotros nos sirvió mucho. De hecho, nosotros montamos la IDE es nuestro sistema de información geográfico. Palmira no tenía un sistema de información geográfico que está abierto a todo el municipio, a todos los ciudadanos. Ustedes hoy entran y ubican su predio y saben el uso actual que tiene el predio, el uso actual, el uso de la tierra, pues el uso, y el nuevo uso que quedaría con el plan de ordenamiento territorial. Esas cosas las logramos por tener una información actualizada de catastro. Cuando se habla desde el Consejo Municipal de los tiempos, yo no he escuchado cuestionamientos al fondo, sino a la forma. ¿Qué sensación les da a ustedes eso? ¿Que han hecho un buen plan de ordenamiento territorial? Pues a ver, yo estoy convencida que sí, o sea, hemos sido muy serios, muy rigurosos, y obviamente yo estoy coordinando el equipo. Hemos sido muy serios, muy rigurosos, y todas las decisiones se han tomado en materia técnica y jurídica. O sea, ese es nuestro sustento. Entonces yo tengo toda la tranquilidad. Yo vuelvo e insisto, no es la primera vez que estudio el territorio palmirano, hace muchos años lo vengo estudiando, hace rato vengo estudiando nuestra ciudad, nuestro municipio, y yo la verdad me siento súper contenta, súper privilegiada asumiendo este rol de pensar la ciudad. Es porque hace rato, yo recuerdo mis primeros ejercicios, bueno, fuera de observatorios y demás, arrancaron con la agenda de competitividad, eso también estuvo a mi cargo, y Diego me preguntaba antes que qué pasa desde lo privado y lo público. La ventaja de estar en lo público es que uno define la política, en lo privado uno apoya, exacto, y en ese sentido yo estoy tranquila y convencida que es un excelente plan de ordenamiento territorial, que ojalá lo estudien y lo aprueben, porque pasarán mucho, o sea, volver a hacer un nuevo plan de ordenamiento pues implica las mismas etapas. Colombia tiene un atraso, nosotros más del 80% de los municipios están con el plan de ordenamiento territorial desactualizado. El mismo Valle del Cauca, la mayoría, casi todos están con el plan de ordenamiento desactualizado, y eso significa tener normas que no compaginan con la dinámica que el territorio exige. Uno puede llegar a pensar, Marta Cecilia Gualteros, que hay pocas personas se pueden dar el lujo de decir que hicieron algo determinante para una región, para un municipio. ¿Usted se puede considerar como una persona de esas que hizo algo determinante para el municipio de Palmira, siendo la madre putativa del POT? Bueno, nosotros y la gente que me acompañó, sí, o sea, yo la verdad, y lo digo de manera objetiva, ojalá privilegie, o sea, el Consejo Municipal que esperemos que esté a la altura, y así lo han hecho con los demás proyectos, que se tomen el trabajo de estudiar el plan de ordenamiento territorial. Y cuando tú mencionabas que no se escuchaba nada de fondo, yo tampoco. O sea, yo he escuchado ataques y lo mismo pasaba con las comunidades que las malinformaban. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una cosa anecdótica. Estaba yo en una reunión, hicimos una reunión con comerciantes, los comerciantes del centro. Y se para una persona que hoy es candidato de algo y les dice: señores, mucho cuidado, porque ustedes van a perder sus locales comerciales. Entonces los empresarios entraron, se miraban. Resulta que la administración va a colocar andenes de 15 metros y van a acabar las fachadas de los establecimientos. Entonces yo dije: ¿eso de dónde salió? Resulta que nosotros lo que tenemos en el plan de ordenamiento es 15 metros de espacio público por habitante. Eso no significa que los andenes, ¿cómo vamos a tumbar la mitad de la ciudad para tener andenes de 15 metros? El señor, entonces yo lo aclaro, y el señor estaba repitiendo algo que escuchó mal escuchado, o sea, cosas como esas. Y así hay una cantidad de imaginarios, y lo peor es que lo repiten, o sea, lo repiten, y la gente empieza a repetir eso de manera... así como les menciono, como la novela de García Márquez, ¿no? Va a pasar algo en este pueblo. Entonces el plan de ordenamiento es mucho más de mitos, o sea, lo que uno escucha muchas veces es más de mitos que de realidades. Entonces, por ejemplo, la parte alta la parte, por ejemplo, de Combia y demás, hoy ellos no pueden hacer todo el tema de turismo, les quedó turismo de naturaleza, eso no existía. Entonces ellos dijeron: nosotros qué vamos a hacer, no podemos comer. Y, por Dios, ahí es, al contrario, les mejoró el uso del suelo. Entonces normalmente
son más las malas informaciones que se tienen que lo que realmente sucede. Pues a mí me queda claro, doctora Marta, compañeros y televidentes y cibernautas, que en este momento, más allá de si lo radicamos una hoja en físico y dos en digital, creo que ahorita es el momento en el que el Consejo Municipal tiene que mostrar el compromiso y la finura con la ciudad de Palmira, más allá del terreno. Recordarles que fueron elegidos para ser concejales hasta el 31 de diciembre, no hasta el 31 de octubre. Eso creo que es lo más importante que dejar claro. Sí, claro. No, y más agravante todavía, porque ellos están pidiendo que en esta época no les pongan trabajo. O sea que era solo hasta el 29 de junio, sí, de julio, sí, que quedaron definidas las listas, las candidaturas. Vamos o sea, a la ley 136 para decirles a ellos que bien puedan, pero que no cobren, y ahí quedamos arreglados todos. Yo tengo acá una apreciación. Yo pienso que no porque se trate de usted, doctora Marta Gualteros, ni de Óscar Escobar, pero yo creo que han hecho la tarea bien hecha. Y la voy a decir por qué, por 3 razones. La primera, porque la compartieron con la comunidad, le aceptaron cosas, pues le creo lo que usted me ha dicho, le aceptaron lo que se podía y lo que no se podía no lo aceptaron, porque llegaron a un entendimiento con la CBC. Es que es muy fácil. ¿Cuántas veces devolvió la CBC el proyecto? Si ¿cuántos cambios hubo que hacer? Y si lograron coincidir con la CBC, avanzaron en el 80% del plan de ordenamiento territorial, y finalmente lo presentan dentro del término de ley, faltando más de 90 días para acabarse el periodo de consejo. Entonces ahí está el gol. Consejo Municipal, la tarea es de ustedes. Despréndanse de los partidos y de los grupos y de lo que tienen cuando llegaron al consejo. Ahora está en juego el futuro de la ciudad. Si no sirve el plan de ordenamiento territorial, demuestren que no sirve y no lo aprueben, porque yo estoy con mi ciudad, pero si el plan de ordenamiento cumple los requisitos de ley, no les queda una alternativa distinta que aprobarlo. Les ganó el chico, el doctor Óscar Escobar García, alcalde de Los Palmiranos. Vamos a tener POT. Doctor William, con un agravante. Ellos no tendrían la facultad ambiental, ellos, porque no son autoridad, para descalificar algo que ya es autorizado por la propia autoridad. Primero, elemento fundamental. Totalmente. Sí, eso hay que tenerlo claro. 2, habrá que revisar si el tema de los formalismos se pegan por ahí de una brocha, era lo único, creo yo, ¿cierto? Y lo estamos diciendo en una mesa que le generó muchísimas objeciones al procedimiento del POT. Yo creo que se lo dijimos a usted aquí, no se lo mandamos a decir, y porque era más que necesario, ¿cierto? Pero la pelota queda en manos del balón, no la pelota, el balón queda en el Consejo de la ciudad de Palmira. Hace 2 años aprobaron unas famosas facultades que es la espada de Damocles del Consejo. Miren a ver si compran esa otra espada. Doctor Willa, muchas gracias. No, gracias a ti. Quiero darle un saludo muy especial a un amigo que todos los días nos ve en el barrio San Pedro, Miguel Ángel Campo. Tranquilo que mañana nos vemos. Bueno, doctor y bien ponderado William Loaiza, muchas gracias. Yo acojo, me uno a la posición que tenía Francisco al principio, y es que si no se cumple la norma, es la comunidad la responsable de que no se cumpla. Si está normado y no se cumple por negligencia del funcionario, somos las comunidades y ojalá las organizadas las que debemos hacerlo cumplir. Recuerden que el funcionario es empleado nuestro. Claro, y en ese sentido, para recordarle a la comunidad que no solo es el Cabildo Abierto que les da la posibilidad de seguirle aportando a este POT. Ellos pueden pedir ser incluidos en todas las discusiones que se den en el Consejo Municipal. Francisco, muchísimas gracias. Último comentario. Diego, a ti, a Helio, al doctor William Loaiza, al chino Loaiza, para que después no me haga el reclamo, a Marta Gualteros, a todos los televidentes y cibernautas, y sí, me reafirmo en lo que dije al principio, que lo recordó Helio, las comunidades son los principales veedores y los que tienen también la responsabilidad de hacer cumplir la norma, en este caso el POT, y ahora el balón está en el campo del Consejo, a ver qué tanto compromiso con la ciudad tiene, sin colores políticos, porque es que Palmira no es de un color solamente.
Están jugando con las cartas marcadas, doctora Marta Gualtero, muchísimas gracias. Vuelvo y repito, ganan con cara y ganan con sello, porque la apuesta al POT le garantiza a la ciudad tener desarrollo organizado para los próximos 12 años. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, siempre es muy importante venir acá. ¿Saben qué? Yo pienso que precisamente son aquellas comunidades las que se van a ver beneficiadas y las que van a terminar presionando para que esto se dé. Perfecto, presionando. A todos ustedes, mil gracias, nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.